Perú sin límites, o el límite de los peruanos. Bienvenidos a una nueva presentación, hoy 29 de octubre. Un escenario ciudadano que no varía en los últimos meses, en donde la inseguridad manifiesta se evidencia en los asesinatos que acontecen cada día a los transportistas, a los comerciantes y en general a la ciudadanía. Sin embargo, este es un tema que demuestra un diagnóstico y un análisis incompleto, porque nos estamos fijando en las consecuencias, cuando debemos fijarnos también en los orígenes del problema. Es un asunto complejo. Vamos a citar 4 de los temas que desembocan en la inseguridad generalizada en el país. Uno de ellos es la corrupción, el otro es la ineptitud de los gobiernos, pero también el modelo económico sustentado en la informalidad. Y otro aspecto más es la pirámide laboral frágil que solo ofrece inseguridad a la ciudadanía en su presente y en su futuro. La corrupción es el mal ejemplo de los gobiernos, de los presidentes, y en esa escala bajamos hacia los ministros, hacia los alcaldes, hacia los gobernadores regionales, muchos de estos presos, muchos de estos denunciados, varios presidentes encarcelados. Todo esto en los últimos 30 años es únicamente el mal ejemplo que cunde y que afecta en todas las instancias nacionales. No solamente en el sector estatal, también en el sector privado. Hay multiplicidad de ejemplos, porque no existen corruptos si no hay corruptores, de los dos lados. Corruptores del sector privado, corruptores del sector estatal, corruptibles en ambos espacios y por lo tanto una corrupción instituida. ¿Hacen algo para evitarlo los gremios de la gran industria, de la gran banca? No hacen nada. O lo poco que hacen no lo conoce la ciudadanía. Solo se conocen los efectos de la corrupción, pero nadie conoce los efectos de la sanción. La ineptitud de los gobiernos ya es un problema estructural, porque es toda la administración pública coludida con los empresarios e incluso con empresarios extranjeros. La pretendida relación gobierno a gobierno también tiene sus fallas. Y este tema puede describirse en 5 aspectos. Uno de ellos se refiere a la desarticulación de las bandas criminales. ¿Se está haciendo? Recientemente se ha conocido de algunos episodios aislados, porque 2 o 3 bandas en el país no son el total de problemas de las bandas criminales que ahora están diseminadas por todo el país. Entonces, si hablaran de 40, 50 bandas desarticuladas, podríamos decir están haciendo bien su trabajo, porque son mucho más. Es el problema grave, que ya es una epidemia purulenta. Pero lo otro que se tiene que entender es el rigor de la sanción. Los funcionarios públicos no tienen un espacio de sanción suficiente y muchos de los trabajadores, por cuidar su pan, no denuncian. Porque no es verdad que un ministro haga las cosas en sí solo. Están comprometidas las direcciones de administración, las subdirecciones de logística, planeamiento, presupuesto. No es verdad que los funcionarios de alto nivel lo hagan solos, si no hay especialistas que se comprometen con el ilícito. ¿Cuándo instalaremos un sistema de vigilancia solidaria en donde los trabajadores de las instituciones denuncien y no comprometan su pan? Un tercer asunto a tener en cuenta podríamos citar que se refiere
al rigor con que esto se haga, al fortalecimiento entonces de la policía, de la fiscalía y de los jueces. El sector justicia es el que más llanto produce en la ciudadanía, justamente por su injusticia, porque venden sus sentencias. Entonces, ¿qué hacer allí? Fortalecer la policía, que hoy ya sabemos las innumerables bandas criminales a las que pertenecen, y fortalecer el sector justicia son aspectos sobre los que hay mucho por hacer. ¿Quién se anima? ¿Acaso alguno de los recientes gobiernos hicieron lo necesario para evitarlo? ¿O crearon sistemas judiciales cómplices? De otro lado, tenemos el patrullaje de las calles. Es insuficiente. Hay municipalidades que supuestamente tienen cientos de serenos, pero en las calles se ven algunos cuantos. ¿Alguien está supervisando esto? ¿La Contraloría General de la República interviene? Y la presencia de los militares, ¿por qué negarlo? Si vivimos en esta crisis donde asesinan a diario a transeúntes y a transportistas, ¿por qué no elevar el rigor de la vigilancia? Y además, finalmente, tenemos que erradicar la extorsión. Que no haya dos personas en una moto va a corregirlo. Es una medida, pero no es suficiente, es una pequeña medida ante la inverosímil ampliación de la extorsión, que se ha convertido en un buen negocio para la venta de seguridad que los propios extorsionistas ofrecen, pero que las empresas de seguros facturan a su estilo. No es posible que la seguridad se haya convertido en un negocio vil. No es posible. Otro problema grave que promueve inseguridad es el modelo económico desde la informalidad. En Perú hay más de 12 millones de personas que laboran en la informalidad. Tenemos una estructura de la actividad formal en el Estado y en el sector privado con una serie de normas laborales, de regímenes laborales. Pero en realidad, en el fondo, el servidor público y también el trabajador del sector privado no obtienen la seguridad anhelada. Y esa inseguridad no solamente se proyecta en el incumplimiento de la patronal, que muchas veces pagan tarde o mal, provocando que los trabajadores se hayan convertido en esclavos del crédito, de la tarjeta plástica. Los únicos que ganan en esto son los bancos, con altas tasas en los préstamos que otorgan cuando tenemos una inflación pequeña. Estas incongruencias la población las observa. No crean, señores del gobierno o señores banqueros, que la población no se da cuenta. Y por eso hay tanta tensión y en el límite de la intolerancia una sociedad que estalla. Esta informalidad no solamente genera malestar, sino que evidencia un escenario de inseguridad en donde las personas no pueden garantizar el pan de sus familias, o un pan digno, más aún una pensión digna. Los nuevos candidatos a la presidencia de la República, al Senado y a la Diputación futuros, ¿qué mensaje tienen? Entonces, resulta que tenemos un marco integrado de inseguridad, informalidad y modelo económico que lo afecta. ¿Cómo corregirlo? Hay aproximadamente 17 millones de personas en la actividad económica activa. Hay aproximadamente 2 millones de personas en el sector estatal y cerca de 5 millones de personas en el sector privado. Existen 760.000 personas en el Sistema Nacional de Pensiones con una pensión que no es equitativa al costo de vida. Y hay aproximadamente cerca de 5 millones de personas en las AFPs que también se quejan de no tener una pensión equitativa
al empleo de sus fondos que emplean en la banca y en la gran industria para sus grandes inversiones. Estas incongruencias generan malestar, generan inconformidad y encontramos la pirámide laboral que se angosta y se va convirtiendo en un rectángulo. ¿Por qué? Porque en la base, al haber tanta informalidad, se reducen los aportantes. Y al reducirse los aportantes, se fragiliza también el sistema de pensiones. Entonces, necesitamos propuestas coherentes, necesitamos propuestas que lleguen a este volumen de personas. Solamente entre los 760.000 pensionistas, los cerca de 200.000 personas que están en el régimen CAS y otro tanto de 200.000 de contratos, estas personas están esperando un mensaje, una propuesta. Señores candidatos, quiere decir que hay más de 1.250.000 personas esperando un mensaje concreto, una solución, porque ellos también son cultivo de inseguridad. La inseguridad no es únicamente la delincuencia callejera, es una de las consecuencias. La inseguridad es mucho mayor, tiene múltiples factores que necesitan ser atendidos si deseamos una sociedad estable y un desarrollo sostenible. En esa dirección debemos apuntar. Entonces, inseguridad, responsabilidad directa de los gobiernos y de la empresa privada. Solución, existen. Propuestas, queremos escucharlas. Candidatos, estamos dispuestos a escucharlos. Y en este marco, sigamos construyendo patria, porque soluciones hay. Esperamos escucharlas. ¡Vamos, Perú!